Estamos ya aquí sentados con Sergio Palazzo, titular de La Bancaria, candidato a diputado nacional. Bienvenido, Sergio, gracias. Gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por el programa. Gracias. Rol de los sindicatos en el control de los precios. Hemos hablado en la semana con Hugo Yasky de la CTA, él decía totalmente de acuerdo, a favor de que nos involucremos, de que salgamos a la calle, de que lo hagamos. ¿Qué opina? Coincido plenamente con lo que dijo Hugo. Creo que es un tiempo en donde todos tenemos que aportar a cuidar precisamente la mesa de los argentinos particularmente, porque si hay precios que han subido sobremanera son los que tienen que ver con la comida, ¿no? Y me parece que el Estado ha tomado una decisión correcta a través de la Secretaría de Comercio. Coincido, la medida es temporal, es hasta el mes de enero creo. Coincido con la medida esta que se tenía que tomar. Y por otro lado creo que tenemos que colaborar los sindicatos y todas las organizaciones sociales para controlar esos precios. ¿De qué manera? Mirá, uno puede ser a través de voluntariados para controlar precios, podemos aportar los cuadros orgánicos de las organizaciones sindicales, nuestros cuerpos de delegados, para que acompañen a los funcionarios de la Secretaría de Comercio. Esa sería una de las formas. La imagen, Sergio, sería muy repudiada, digamos, ¿no? Porque dice que la militancia patea la puerta de las empresas, de los supermercados. Bueno, ellos patean la puerta de los hogares argentinos y los destrozan cuando suben los precios. Entonces me parece que la comparativa es también de los dos lados. A mí lo que me llama la atención es que los que protestan y no quieren adherir al acuerdo de precios son los mismos que no querían pagar el aporte solidario a las grandes fortunas. Quiere decir que mientras más dinero tienen, más tasa de rentabilidad tienen, son característicamente como persona o como ser humano o como parte de un país, no entienden las razones colectivas sino las individuales, ¿no? Sergio, ¿negociar con banqueros es como negociar con empresarios? Digo, ¿se puede decir que es lo mismo o que son distintos? Son de los empresarios el sector quizás con más poder en la Argentina y en el mundo también. El sector de las finanzas muchas veces condiciona gobiernos en distintos países, condiciona políticas económicas y negociar con ellos es muy duro, sí, pero bueno, hemos logrado a través del tiempo ganarnos un respeto con nuestras compañeras y nuestros compañeros, nos acompañan. ¿Y cómo se gana ese respeto? Nos la ganamos trabajando junto y codo a codo con nuestros compañeros, entendiendo las necesidades que ellos tenían y peleando hasta el final, ¿no? A nosotros nos tocó una dura pelea de mucha resistencia durante el gobierno de Macri. Fue uno de los pocos sindicatos que no perdió poder adquisitivo cuando el promedio de la pérdida del poder adquisitivo del salario rondó el 24%. Y lo hemos hecho siempre, es decir, hemos tenido esa característica. Eso nos ha ganado el respeto de nuestros compañeros y cada vez que hemos planteado algún tipo de medida porque no hubo una solución a través del diálogo, nos acompañaron y las medidas son fuertes y contundentes. Pablo. Cuando se habla de precios, sí, a veces nos olvidamos de hablar también de salarios. Sí. Porque si hubiese un equilibrio en las subas, más allá de las incertidumbres que pueden generar las inflaciones, sería un tema que se podría compensar. Sacando que hay mucha gente que está en negro, que tiene otra irregularidad. Ahora, ¿hay una política de los gremios vinculada con el tema salarial? Recuerdo que ustedes cuando cerraron primero 29, que era la oferta de que nadie supere el 30%. Sí. Hubo como una gestualidad, pareció en ese momento de los gremios, para no tensar la relación con los empresarios o no forzar en todo caso un proceso inflacionario. Eso finalmente o no dio resultado o la inflación se disparó por otro lado. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, en principio es muy buena la pregunta y hay un dato para tener muy en cuenta que me parece relevante cuando empieza esta disparada inflacionaria. Si vos tenés consideración, empieza en cuanto a los números, a partir del mes de abril empieza a escalonarse más fuertemente la inflación en la Argentina. Si mirás los números de abril, el tipo de cambio había tenido un crecimiento de 1.9%. Si mirás los salarios, estaban en el orden del 29%, que era esa pauta o la pauta que envió el Poder Ejecutivo en el presupuesto del Parlamento. Quiere decir que promedio era 2.4, 2.5 mensual. No tenías aumento en los servicios públicos. Entonces tus variables te daban, o las variables macroeconómicas te daban en el orden del 2% de inflación, sin embargo fue 4.3%. Esto demostró dos cosas: que no estábamos controlando correctamente los precios y segundo, la voracidad que tiene el sector empresario, que cada vez busca una tasa de rentabilidad mayor. Si todas las variables y todos pusimos algo para que bajara la tensión inflacionaria, hubo alguien que faltó esa cita, y esa cita fueron los formadores de precios. Por eso suscribo que está bien el control de precios que se efectúa ahora, porque tuvieron la oportunidad de acompañar una política para bajar la inflación y lo que hicieron fue todo lo contrario. Pero Sergio, ¿este nivel de inflación solo se explica por la voracidad de un sector del poder económico? Tiene distintas variables, es decir,
vos has tenido un nivel de emisión por encima de lo normal, producto de la pandemia, tuviste que cubrir y ¿La asistir. emisión genera inflación? ¿Estás con Santilli? No digo que genera inflación, lo que digo es que vos tuviste contra poca recaudación una emisión, y esa emisión te hizo expander en este momento que reactiva la economía, te hizo expander un poco el consumo y demás, pero básicamente es el sector empresario que no cuida los precios. Si vos tenés, acabo de dar números concretos del mes de abril, y eran todas las variables parejitas para que la inflación diera 2 puntos, y dio 4 puntos y pico. Entonces quiere decir que hay una situación en donde los precios tienen que ver, y esa cadena deformadora de precios es lo que hay que controlar en la Argentina, y hasta ahora no hemos dado en la tecla en controlarlo. Cande. Sí, justamente como explicabas, muchas veces se dice, ¿no?, la puja distributiva como un factor de la inflación y demás. Cuando uno ve los datos, desde 2017 en el valor agregado los salarios vienen perdiendo contra la inflación. Pero el sindicato de bancarios es uno de los mejores, en la negociación. ¿Qué recomendación darías al resto de los sindicatos? Porque el bancario es justamente el que más viene ganándole o por lo menos aparejando la inflación. Nosotros pertenecemos a un sector que tiene una rentabilidad, ha tenido una rentabilidad alta, ¿no? Y particularmente en el gobierno de Macri, donde el tema de títulos, LELIQ y todas las operaciones que se hacían les generaban una tasa altísima de rentabilidad. Bueno, es el momento en que vos tenés que presionar para obtener un acuerdo salarial satisfactorio. Y un acuerdo salarial nunca puede estar por debajo de la inflación. Tampoco quedarse solamente con la inflación, porque si no sería un ajuste por inflación. Y vos lo que tenés que hacer es crecer los salarios. Por eso el presidente de la Nación planteó que los salarios tenían que estar por encima de la inflación, y buscaremos esa pauta. Por eso las reaperturas que hay. Nosotros, si bien habíamos acordado un 29%, ese 29% se totalizaba y se integraba en el mes de agosto, y en el mismo mes de agosto quedaba la revisión para lo que resta del año. Quiere decir que por más que firmes para 12 meses, vos tenés ventanas por donde salir, ¿no es cierto? Sí. Nosotros ahora tenemos una en diciembre, por ejemplo, tenemos el 45,1 ya, y en diciembre revisamos porque termina nuestra paritaria. Y en este contexto, ¿no?, donde vos marcas bien el poder particular que tienen los trabajadores formalizados, y un contexto donde no hay creación casi de empleo privado, donde hay un gran peso de los movimientos sociales, donde está costando más ese trabajador registrado del sindicalismo del siglo XX. ¿Cómo ves el futuro de esas negociaciones salariales y de esos Mirá, las intentos negociaciones salariales siempre van a ser complejas, porque hay un interés de la otra parte de querer obtener una mayor tasa de rentabilidad, y esa mayor tasa de rentabilidad la tienen o por la caída del salario con respecto a la inflación, lo que le genera una tasa mayor de rentabilidad, o la tienen por la quita de derecho, que es el salario diferido. Por eso impulsan proyectos como la eliminación de las indemnizaciones. Entonces, si vos eliminás para ellos lo que es un costo, seguramente obtienen mayor rentabilidad. Esta es una gran discusión que se va a dar, porque creo que están un poco envalentonados después de las elecciones PASO, y pululan proyectos, todos por derecha, a ver quién es el que te quita más derechos, ¿no? Entonces me parece que va a ser un rol fundamental el del sector sindical en la defensa de los derechos como parte del salario diferido, y en el mantenimiento del salario en términos de tu negociación paritaria y el crecimiento del mismo para recuperar a aquellos que perdieron durante 4 años. Sergio, ¿cómo ves la campaña? ¿Cómo ves a Juntos por el Cambio, tus contrincantes, por decirlo de algún modo? ¿Cómo ves lo que va a pasar el jueves en Dolores? Juntos por el Cambio de domicilio sería, porque se cambian unos para un lado y otros para otro, ¿no? Mirá, yo veo una campaña que ha sido exclusivo de Juntos por el Cambio. Sí, ¿sabes? Pero convengamos que es llamativo que siendo gobernador de una provincia, en la próxima elección sos candidato en el distrito de Capital Federal, ¿no? Pero nosotros hemos tenido un problema en la campaña electoral, en principio porque estamos acostumbrados a la masividad de los actos, que actúa como polea de transmisión de tus proyectos, de tus sueños, de la incentivación a la militancia. Eso no se dio. Entonces terminaste haciendo la política en los sets televisivos, y en muchos de esos sets televisivos no hay objetividad. Vos podés ganar un debate, te fuiste contento del canal, pero te editorializaron y al otro día te dieron durante 3 días seguidos con algo. Entonces, eso en donde el contacto directo se perdió fue un tema que a nosotros nos perjudicó. Obviamente tuvimos una pandemia en el medio, y obviamente también hay que reconocer que la valoración que hicimos no fue acertada en cuanto a que la sociedad iba a interpretar de otra manera el cuidado de la salud, que tan bien explicó recién la ministra. Impactó más en la sociedad quizás lo económico
que el cuidado de la salud, y esto tuvo una consecuencia electoral, por eso el gobierno tomó medidas posteriores a las PASO. Sergio, te vamos a convocar aquí en estas pantallas. Van a ir apareciendo de a poco algunas personalidades. Breves definiciones sobre cada uno o una de ellos. A ver, arrancamos primero por Hugo Moyano. Un dirigente sindical respetable que fue la resistencia en los 90 con el MTA. La CGT reunificada va a estar a la altura del acompañamiento de las demandas de los trabajadores, o le van a pedir el atril también en esta oportunidad. Mirá, yo creo que es necesaria la unidad del movimiento obrero, porque cuando gobierna la derecha sustenta o tiene su base de sustentación en los medios hegemónicos y en el poder económico, y cuando gobiernan los gobiernos populares tienen que tenerla en el movimiento obrero para sostener sus políticas. Y en este caso el movimiento obrero tiene que unificarse, entre otras cosas, para acompañar a un gobierno al que ayudó a llegar al poder. Segunda foto, Palazzo, a ver qué opina. Facundo Manes, Unión Cívica Radical. Lo he escuchado mucho hablar sobre la ciencia y la educación, pero no lo vi cuando le quitaron presupuesto al CONICET, no lo vi cuando echaron a los becarios del CONICET, y me parece que para hablar de eso hay que tener cierta autoridad que en este caso no la estaría teniendo. Vos tenés un origen radical, tenés una pertenencia radical. ¿Es el futuro del radicalismo, Manés? Yo creo que en el marco de un partido que acuerda con el PRO no tiene futuro el radicalismo, porque traiciona sus propios principios. Muy bien. Bueno, seguimos en la próxima... Sea Manes o el que sea, ¿no? La próxima imagen. Marco Galperín. Vamos a decir, creador, dueño de Mercado Libre, actualmente viviendo en Uruguay. Un oportunista aprovechador de circunstancias. ¿Por qué? Porque él tiene una empresa que se desarrolló en principio sobre la base de exenciones impositivas que no tienen otros ciudadanos. Vos como trabajador, si tenés un buen salario, pagás más impuesto a la ganancia de lo que le cobran a él. En proporción, claro. Una pyme pagaba más tasas impositivas que lo que pagaba él por las desgravaciones que tenía a través de lo que era la ley de software antigua. Entonces, una cosa puede ser que vos tengas determinadas exenciones o exenciones impositivas hasta determinado límite de facturación, otra que una empresa que vale 50.000 millones de dólares en cotización en Wall Street tenga beneficio impositivo por encima de lo que paga un trabajador o por encima de lo que paga una pyme. ¿Cómo está el encuadramiento, el tema del encuadramiento de los laburantes? A nosotros el Ministerio de Trabajo nos ha dado una simple inscripción para buscar esa afiliación y bueno, vamos a trabajar en eso para tener la cantidad de afiliados y reclamarlo. Porque hacen trabajo financiero, por eso. Pero por supuesto, es decir, no solo hacen trabajo financiero, es una empresa, y lo vengo diciendo hace tiempo, que toma ahorro público, y el ahorro público está penado por la ley de entidades financieras. Debería haber alguna acción. Nosotros hemos hecho una presentación en el Banco Central pidiendo que se investigue esa toma de ahorro público, porque la plata que a veces prestan, la prestan con la que no le pagan a los clientes que tienen. Bien. Eso es toma de ahorro público. Bueno, la última, vamos a hablar un poco de fútbol. Bocini. Un ídolo total. ¿Tiene ganas de ser presidente independiente? No, Independiente tiene un buen presidente que es Moyano, yo lo acompaño en la comisión directiva y si quiere seguir, lo seguiremos acompañando. ¿Cómo se ven para las próximas elecciones? Bien, Independiente, una cosa es los resultados, el fútbol lamentablemente es así, es decir, dependés que la pelota pegue en el palo y entre, y no que peguen en el palo y vaya afuera. Vos vas al predio de Villa Domínico que se ha construido y parece un predio europeo, vas al estadio y se pudo terminar, se levantó un concurso de acreedores, hizo una gran gestión, faltan resultados deportivos y nos falta Bocini jugando en Independiente. Que vuelvan los enganches, ¿no? Y ese resultado estaría, no forman enganche. Usted con Bocini, que vuelvan los 10, ¿o no? Que vuelvan los 10. Bueno, Sergio, muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes.